Como definición, la artritis bacteriana es una condición que está considerada como una de las pocas emergencias en reumatología. ¿Por qué? Porque es una emergencia que puede conducir inclusive a no solo la destrucción de la articulación, sino que logramos en diagnosticarla. Puede perder la función de la articulación, pero lo más grave es que esta entidad es mortal. Yo estaba revisando en algunas generalmente la artritis séptica, primero por eso decía artritis infecciosa, porque acuérdense que las artritis infecciosas pueden hacer a bacterias, entonces, pero cuando hablamos de artritis séptica, algunos pueden inclusive decir al séptica a todas las que son, a todas sin pero por la frecuencia también de la presentación de las bacterias, entonces generalmente la artritis séptica o algunos consideran o bacterianos. Entonces, ¿qué conocemos nosotros en relación a la artritis séptica? O sea, las bacterias biógenas van a abordar, invaden nuestra articulación, van a producir la infección de la sinovia, y lo cual va a ser la emergencia, porque si no la destruye, nos va a alterar la función, obviamente vamos a estar discapacitados, se nos comprometió la rodilla, el hombro, vamos a perder la función y todas las articulaciones del organismo son vulnerables, todas las articulaciones. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia ha ido cambiando, van a ver que en diferentes años ha ido cambiando la incidencia. Lo que quiero que remarquen es, por ejemplo, es de 4 a 10 por 100.000 personas año en la población general. Ojo, cuando hablamos de niños en la población pediátrica, que es un grupo, digamos, de riesgo, es de 5.5 a 12. Pero cuando ya hablamos de pacientes con artritis reumatoide, esto prácticamente es 6 veces o más en relación a los pacientes, a la población general. Y miren cómo es mucho mayor en aquellos pacientes que tienen prótesis. Entonces, la incidencia va a depender de qué cosa, de la edad, en un primer punto. En menores de 15 años y mayores de 55 años. Algunas literaturas dicen mayores de 60 años. Obviamente cuando avanza la edad y nuestro cuerpo también va a entrar a la inmunosenescencia, se llama, entonces vamos a ser tan frágiles como los más pequeños, que su sistema inmune es un sistema inmune inmaduro, como los mayores. Entonces, la articulación que se compromete más en los niños pequeños, menores de 5 años, va a ser la cadera, y en niños mayores y adultos va a ser la rodilla, ¿no? Esta es una articulación, ¿sí?, de un niño. ¿Por qué será una articulación de un niño? Porque no está Ahora, doctora, todavía no se ha terminado de cosificar la parte de la. Muy bien. Entonces, nuevamente les invito a que ustedes vean ahora sus atlas de anatomía. ¿Y por qué? Porque lo que ustedes están haciendo ahorita están en medicina. Entonces, supone que ustedes ya llevaron anatomía y ahora la van a aplicar. Van a hacer radiología, simplemente es la anatomía aplicada. Entonces, si yo no tengo bien, si no tengo en mi mente qué es cómo es una placa normal, porque le estoy diciendo que es de un niño, pero por ejemplo, si no supiéramos, eso podría ser una fractura, digamos, de un adulto, pero no. Mire, estos son los núcleos de crecimiento, por eso es que se crece, ¿no? Son los núcleos de crecimiento de osificación. Entonces, ¿y qué vemos acá? ¿Está igual? Doctor, ¿qué está haciendo? ¿Tiene celular? Mi celular se cayó. ¿Qué le parece la derecha con la izquierda? La derecha está más, el espacio articular está más reducido. El de la derecha. El de la derecha. Muy bien, a ver, una opinión, doctor, ¿qué está haciendo? A ver,
Una poca mineralización de la derecha. Lo primero que tiene que ver con lo que enseñaron es que es, primero, simetría, ¿no? ¿Es simétrico o es simétrico? Asimétrico, ¿cierto? Vean, asimétrico. Inclusive esto está rotado. Y además hay un incremento, este es el espacio que ya está alterado, prácticamente está comprometiéndose y hay un incremento inclusive de la densidad. Entonces, ¿por qué es importante? Y vuelvo a repetir, es una emergencia en reumatología, porque este es un niño. Si nosotros no tenemos sospecha, y mucho más grave en los niños, aquellos que vayan a ser pediatras, si no sospechamos que esto puede ser algo infeccioso, este niño realmente va a estar discapacitado toda su vida, ¿sí? Toda su vida. O se va a morir. Entonces, cadera en los niños pequeños y rodillas en los niños mayores y en los adultos. Muy bien. Cualquier articulación puede ser comprometida y más de una articulación se compromete, ¿no? Entre un 10 a un 20%. Esta también es una imagen de un hombro de un niño. Igual vemos los núcleos de fijación normales y acá vean el incremento del espacio articular, ¿no? Por la gran fijación y ya ha perdido el crecimiento. Obviamente la conducta de tratamiento en los niños para adelantar es quirúrgica. La incidencia en hombres es un poco mayor que las mujeres. En adultos mayores la articulación que más se compromete, hablamos de adultos mayores y mayores de 65 años, y más se va a comprometer infrecuentemente el hombro. En otras edades es muy infrecuente que se comprometa el hombro. ¿Y cuáles son los factores predisponentes para una artritis séptica? Será la edad. Ya habíamos dicho que los dos extremos, o sea, los menores y los adultos mayores, son los más propensos. El estado nutricional, obviamente aquellos desnutridos, o aquellos pacientes obesos también, o mucho ojo, los pacientes obesos también tienen otro tipo de problema inmunológico. Las enfermedades asociadas, como que, por ejemplo, artritis reumatoide, hepatopatías crónicas, insuficiencia renal crónica, inmunosupresores, por ejemplo, están en reumatología y están viendo los corticoides, terapia biológica, igual en los pacientes que usan con cáncer, que usan terapia biológica, pacientes con VIH también, por la misma inmunosupresión, aquellos pacientes que usan drogas endovenosas también, muy frecuente la artritis séptica. Y después de procedimientos, ¿como qué procedimientos? Por ejemplo, artrocentesis o cirugías, como ya habíamos mencionado, ¿no? Y los traumas articulares, obviamente, ¿no? Por eso hay que cuidarse. Esos traumas que uno se cae y hace una herida y esa herida contamina. Acá tenemos lo que ya he mencionado, ¿no? Los factores de riesgo cuando uno tiene un compromiso sistémico, las enfermedades como artritis, diabetes, psoriasis, hepatopatías, alcoholismo, insuficiencia renal, neoplasias, drogadictos, hemofilia, las hipogamaglobulinemias, los que usan glucocorticoides, anti-TNFs, y los factores locales como el trauma directo, cirugía reciente de la articulación, reducción de fracturas, artroscopías, la artritis reumatoide, la osteoartritis, la prótesis de rodilla o cadera, y las edades, como habíamos mencionado, y los factores sociales también, obviamente. Por eso pues, es importante la historia clínica, ¿no? Es importante la ocupación del paciente y los viajes anteriores, porque van a ver más adelante qué importante es saber, porque tenemos algunas enfermedades que nosotras las vamos a importar, ¿no? Y obviamente pues la tuberculosis, que acá nosotros somos considerados todavía un país pobre, la tuberculosis está presente, puede estar presente en cualquier grupo poblacional. Entonces solo acá para mostrarles en este estudio los factores de riesgo en estos pacientes con artritis séptica, y vean según el riesgo relativo alto igual de la cirugía, ¿no? Una cirugía reciente,
de la articulación 8, la edad 4 y una prótesis, ¿no?, con infección de piel 18. ¿No? Lo importante que es eso, porque eso puede matar al paciente. Entonces, ¿cuál es el prerequisito para el desarrollo de es que la bacteria alcance la membrana sinovial de diferentes formas? ¿Cómo se disemina esto? Puede ser hematógena, que es la más frecuente en más del 50%. Acuérdense que les estoy hablando, por ejemplo, un paciente con sepsis primaria por una neumonía o por una infección urinaria, puede llegar a ser una artritis séptica, ¿ya? Una diseminación por una osteomielitis, un foco infeccioso adyacente, por ejemplo, una celulitis, una piodermitis cercana a una articulación, secundario a la artrocentesis, y la diseminación debido a un trauma penetrante, ¿no? O sea, por ejemplo, esos accidentes automovilísticos en los que hay exposición del hueso, ¿no?, probablemente puedan acabar en una artritis séptica. Lo mismo que les había mencionado, hematógena, adyacente, osteomielitis, absceso, directa, punción, fractura, herida, artrocentesis, ¿no? Y también por la colonización bacteriana por gram negativo. Acá vamos a ver la microbiología. Virtualmente se ha reportado, como les había mencionado, que todo microorganismo bacteriano, pero en general para hablar del gran tema de la artritis infecciosa, cualquier microorganismo va a ser causante de infección, ¿no?, si llega a la articulación. Y estos generalmente son dependientes de los factores del huésped. Tenemos los gram positivos y el más frecuente a la cabeza va a ser el Staphylococcus aureus, seguido por el Streptococcus pyogenes, que se ve también en inmunodeprimidos, el Pneumoniae y el Coagulasa negativo. Los gram negativos se presentan en menos frecuencia, casi un 10 a un 20%, de los cuales están el Haemophilus, el E. coli, Proteus, Pseudomonas, la Klebsiella y la Neisseria, ¿no?, tanto gonorrea como meningitis. Y otros, el otro grupo que está la tuberculosis, la borrelia, los hongos, que ya es otra parte que vamos a ver más adelante. Entonces, los bacilos gram negativos dan cuenta del 10 al 20% de los casos. Estos, por ejemplo, gram negativos vamos a sospechar principalmente cuando los pacientes tienen historia de abuso de drogas endovenosas. Son pacientes que son de edades extremas, con inmunosupresión. Ellos presentan la más frecuencia de infecciones por gram negativos. Mucho ojo. ¿Quiénes son Pseudomonas y Escherichia coli? Los anaerobios se hallan en un pequeño porcentaje y generalmente los anaerobios se ven en pacientes diabéticos y en aquellos con prótesis. Habíamos mencionado que de un 10 hasta un 20% de las artritis sépticas son 10% de los pacientes pueden tener más de un germen, o sea que puede ser una artritis polimicrobiana, o sea, no solo por un germen, ¿no? Puede ser, es infrecuente, pero sí. Generalmente esto lo vamos a sospechar en pacientes que tengan mayor inmunosupresión. El Haemophilus, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus del grupo B se ve con mucha frecuencia en niños menores de 2 años, ¿no? Cuando se vacunó contra el Haemophilus, eso ha ido cambiando y hemos encontrado otra bacteria como la Klebsiella kingae que ha tomado el lugar del Haemophilus en niños mayores de 2 años, predominando los gram positivos. Esto, por ejemplo, es un estudio de más de 2.400 pacientes con artritis séptica, y solo para que vean que siempre a la cabeza, con casi un 50%, está el Staphylococcus aureus, ¿no? De ahí los que habíamos mencionado en menos porcentaje. Y miren que acá mucho menos porcentaje en los hongos, y en este caso polimicrobianas, como habíamos mencionado, cerca hasta el 10%, 1.4 en este estudio, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? Entonces, hicimos una buena historia y el paciente, es fácil sospecharlo porque el paciente generalmente o siempre va a tener fiebre, el dolor articular intenso, con calor, rubor y limitación funcional.
¿no? Que eso viene a ser igual a artritis. Si hace fiebre, estaremos sospechando que es una artritis séptica. Desafortunadamente, el diagnóstico clínico y de laboratorio a veces es impreciso. Acordémonos que en algunos casos el dolor articular y la clínica en general va a estar disminuida cuando hablemos de un inmunosuprimido, tal aquellos como los pacientes con artritis reumatoide, con diabetes o aquellos que estén en tratamiento con corticoides. ¿Y cuáles son los predictores de mortalidad? Incluyen la edad mayor de 65 años, que el paciente entre en confusión o delirio y que tenga una enfermedad poliarticular, ¿no? Porque si ya es difícil tratar la infección de una sola articulación, imagínense tratar la infección de más articulaciones. Predictores de daño articular lo mismo, y la infección del estreptococo beta hemolítico también. Ya habíamos mencionado que la articulación más afectada es la rodilla en el 45%, seguida de la cadera, del tobillo, del codo, la muñeca y los hombros, ¿no? Que es en un 5%. Es lo mismo que les había mencionado, rodilla, cadera, dentro de las principales causas, ¿no? Ahora, la enfermedad poliarticular, como había mencionado, o sea, monoarticular es prácticamente el 80-90% y poliarticular puede ser hasta un 10-20%. Ese es más común cuando hay infección por gonococos, por neumococos, estreptococo beta hemolíticos y gram negativos. Usualmente es asimétrica la artritis séptica y en promedio comprometen 4 articulaciones. Y los factores de riesgo, en este caso de ser una enfermedad poliarticular, igual. Van a ser enfermedades como lupus, artritis, diabetes y el uso de los corticoides, ¿no? Vean, esta es una foto de un paciente mayor, adulto mayor, que tiene es notable, ¿no? Cuando ustedes han visto, hoy día han visto muchos hombros, hoy día hemos visto con mi grupo de práctica, creo que no hay nadie acá. ¿Alguien del grupo de práctica? Interesante. Hoy ya vimos muchos hombros y por ejemplo, tenemos una tumefacción, ¿no? Ustedes han visto o les habrán enseñado el examen articular, el T1, T2, T3, ¿cierto? ¿Qué será? Un T3, ¿no? Sin temor, porque se ve y ya ni siquiera deforma la articulación. Si yo lo comparo con la otra, pues obviamente es asimétrica, ¿no? Y acá también es. Y miren, por ejemplo acá, que les llame la atención eso, ¿no? Cuando ustedes vean pacientes que tengan muchos tatuajes, que ahora eso está mucho de moda, acuérdense que la hepatitis B se transmite por las agujas, tengan cuidado, ¿no? A veces la moda es un poco peligrosa. O a veces estas personas, tal vez es un prejuicio, pero a veces muchos de los que se tatúan tienen consumo de drogas. Entonces, uno tiene que ir, al examinar al paciente, tiene que ir viendo todas esas cosas, ¿no? Entonces, la clave del diagnóstico de artritis bacteriana es la identificación de la bacteria en el fluido sinovial mediante la atención de Gram o mediante cultivo. El líquido sinovial es generalmente purulenta con un recuento de leucocitos de 50 a 150 mil. Es decir, mayor de 50 mil, y eso es el líquido sinovial, que para que vean hay varios tipos, normal, inflamatorio y el séptico, en este caso, porque va a ser el que tiene más volumen, viscosidad y color variable. Hicimos el procedimiento para extraer el líquido, se llama artrocentesis, ¿no? Normalmente el líquido normal es como el agua, ¿no? Es así como mi agua. Entonces yo pongo el periódico, un diario, y detrás de la botella yo puedo leerlo, porque es totalmente claro, transparente. En cambio acá es opaco, no voy a poder hacer eso. La tinción de Gram es positiva en el 50-80% de las veces, y los cultivos son positivos, es decir, en hasta 90%.
Los hemocultivos también nos ayudan, son positivos en más o menos 50% de pacientes con artritis no gonocócica, ¿no? O sea, sí es importante dentro de nuestro plan de solicitud será también el hemocultivo, ¿no? Entonces vean, el rendimiento de los cultivos va a ser diferente de acuerdo a los tipos de infecciones, ¿no? Para los hongos el cultivo es el 90%, micobacterias entre 80 y 90%, la gonocócica 50% y la no gonocócica más alta en el 90%, ¿no? Y obviamente el gonococo en hemocultivo es bajo, pero sí para las no gonocócicas sí es importante solicitar ese examen, ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a cultivar para gérmenes no comunes? Cuando tengamos historia de exposición, por ejemplo, a BK, de trauma o mordedura de algunos animales, o aquellos que vengan de área endémica. Acuérdense de eso porque voy a hablar después al final de ese aspecto. O que hayan viajado a áreas endémicas, o la enfermedad de Lyme o los hongos, ¿no? O cuando estamos tratando un paciente, por ejemplo, que tenga una monoartritis con antibióticos, pero el paciente es refractario, no mejora con nada, entonces hay que pensar de que ese paciente tiene otro tipo de infección. Apoyo diagnóstico también en el hemograma, que vamos a ver, leucocitosis, reactantes de fase aguda altos, pero son inespecíficos. Se puede hacer reacción de cadena de polimerasa cuando hay alta sospecha de infección gonocócica, porque los cultivos generalmente son negativos en ese caso. Y en apoyo de radiografía, tempranamente, lo único que vamos a ver signos indirectos de fusión articular. Tardíos, va a haber osteopenia periarticular y erosiones óseas. La tomografía, ¿para qué usamos? Por ejemplo, para las articulaciones que sean profundas o de difícil aspiración. Usamos también para aspiración guiada, cadera y sacroiliacas. También en esternoclavicular se puede usar. Y también, ¿qué otro apoyo al diagnóstico? La ecografía, ¿no? La ecografía es mucho más fácil que usar que la tomografía. Y resonancia, la resonancia, por ejemplo, esto es algo ideal, ¿no? Pero con la ecografía ya se ha dejado de hacer. El diagnóstico diferencial. Siempre se debe considerar la posibilidad de artritis séptica concomitante en paciente con una enfermedad articular crónica que tenga 1 o 2 articulaciones inflamadas. ¿A qué me refiero? Tengo mi paciente con artritis reumatoide que se ha estado controlando aceptablemente y de un momento a otro hace digamos, los pacientes con artritis reumatoide, la mayoría se controlan, buen grupo, pero algunos tienen siempre 2 o 3 articulaciones hinchadas. Pero si en un momento de esas 2 a 3 articulaciones hace predominantemente una tumefacción de una articulación en especial o de 2, a pesar de que el paciente no tiene ninguna infección, no ha tenido, está con un tratamiento regular, hay que sospechar de que eso no es que sea una infección. Cuando retrasamos el diagnóstico, es factor de mal pronóstico. En artritis reumatoide, si nos demoramos, llega a ser fatal casi hasta en un 50% de los casos. Miren qué importante. Si nosotros a un paciente, por ejemplo, con artritis reumatoide, tiene una articulación hinchada en la rodilla y yo no le hago una punción articular, no le hago el estudio de líquido sinovial y lo infiltro a ciegas, ¿qué puede pasar? Que ese paciente se puede morir, porque puede haber sido que ese paciente tenga una artritis infecciosa, obviamente, y vamos a producirle la muerte. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de artritis séptica? Por ejemplo, los cuadros agudos. Otra emergencia en reumatología viene a ser la gota y la pseudogota. Y hay artículos recientes, ustedes entren al PubMed, por ejemplo, en los que hay cada vez más artículos que refrendan de que hay concomitancia, que se ha encontrado mucha concomitancia. ¿A qué me refiero con concomitancia? Claro, que simultáneamente se presenta, no se sabe quién fue primero, pero se presenta, por ejemplo, una crisis de gota aguda con una artritis séptica.
Las características del líquido sinovial no nos ayudan mucho, porque las características del líquido sinovial de una gota se parecen muchísimas a las de una artritis infecciosa. Entonces tengamos mucho cuidado. O sea, siempre, si es una monoartritis aguda, hay que descartar infección antes de hacer cualquier procedimiento. Obviamente vamos a hacer, cuando hagamos el estudio de líquido sinovial, vamos a pedir también para cristales. Pero el que me salga cristales de monograto sódico, que son los cristales para gota, no me quiere decir que descarto que no hay infección, porque estamos viendo de que hay concomitancia. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia en general? Porque después yo he hecho detalle de cada uno de los hongos, pero acá es un resumen. Generalmente de los hongos y las micobacterias el inicio de la infección es más lento. Generalmente van a la cronicidad. Y la predilección de las articulaciones son las que soportan peso. ¿Cuáles serán? La rodilla y la cadera, ¿ya? Y también la columna. Ya vamos a ver algunas imágenes. Acuérdense, soportan peso, vamos a estar pensando, y son crónicas, y generalmente no son sistémicas. Obviamente ya en las placas se verán los daños que producen. Tema interesante, la artritis viral, ¿no? Que es una artritis infecciosa también, producida por los virus, ¿no? Rubiola, parvovirus, hepatitis B y C y los arbovirus, ¿ya? Que no lo he puesto acá, al final les voy a hablar algo de eso. Y generalmente el cuadro, a diferencia de la artritis bacteriana, miren la diferencia que es, generalmente es poliartritis. Generalmente es un cuadro agudo, da fiebre, rash maculopapular y va a preferir articulaciones tanto grandes como pequeñas. Y la enfermedad de Lyme, que esa no la vemos acá porque generalmente es en el norte, en América del Norte, también se presenta como una monoartritis crónica de rodilla y tiene una característica de que se llama el eritema migrans, ¿no? Es un eritema que va migrando, hacen cuadros de artritis masiva y se resuelve sin tratamiento, pero generalmente es recurrente. Acá será historia de dónde procede el paciente, obviamente, ¿no? Y cómo es el curso de la enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el flujograma de intervención con el paciente? Por ejemplo, todo va a ir a una aspiración, ¿no? A una artrocentesis. En un paciente que tenga fiebre, compromiso sistémico, una infección, por ejemplo, estábamos hablando de un paciente que tiene una infección urinaria, una neumonía. Despierta a tu compañera que está ahí. La artritis bacteriana con esta clínica es altamente probable, ¿ya? Si es una historia de una artritis recurrente, ¿en quién estaríamos pensando si es recurrente? ¿En qué? Bueno, puede ser. ¿Qué otra cosa que habíamos mencionado hace un ratito? En la enfermedad de Lyme, ¿no? Ya. Rash. ¿Quién da rash? ¿Qué gérmenes producen rash generalmente? ¿Quiénes? Los virus. Hace un ratito les acabo de mencionar. Muy bien, entonces hacemos la aspiración de la articulación. Si es inflamatoria o purulenta, ¿qué vamos a hacer? De frente le damos antibióticos, sin esperar el resultado, ¿sí? Si, por ejemplo, nuestra aspiración no la podemos conseguir, tenemos que hacer una tomografía guiada, una aspiración guiada por tomografía o ecografía, si es una articulación profunda. Por ejemplo, en las articulaciones de la cadera, que no voy a ingresar con ninguna de las agujas de estándar, ¿no? Tengo que usar a veces las agujas de punción lumbar, porque es muy profunda. O en caso que mi sospecha fuera alta, y obviamente es un niño, le voy a hacer una artrotomía, que quiere decir voy a abrir la cápsula articular, ¿no? Una cirugía. Muy bien, si es no inflamatoria, obviamente,
puede ser por cristales, será una artritis no bacteriana. Hacemos mi cultivo, obviamente los antibióticos que nosotros vamos a dar tienen que ser de amplio espectro. Eso es lo que nosotros llamamos tratamiento empírico, para gram positivos y para gram negativos. Para gram positivos usamos para los cocos, nafcilina en Estados Unidos, nosotros usamos oxacilina, y para los meticilinos resistentes, porque generalmente son los estafilococos, la vancomicina. Y si son los bacilos gram negativos, ¿qué bacilo gram negativo conocen? Bacilo gram negativo, Escherichia coli, aminoglucósidos o cefalosporinas de tercera generación. Muy bien, y esperamos, los cultivos salen después. Entonces, lo que quiero que recuerden ustedes es que lo más importante es drenar la articulación, ¿sí? Porque esto es ya parte del tratamiento y parte del diagnóstico, y dar los antimicrobianos de amplio espectro, lo que llamaba el tratamiento empírico. Esas ya son cosas que... Ya. La elección del antibiótico se basa en la atención de Gram, en la edad y en los factores de riesgo. Por ejemplo, cuando el Gram es positivo, de elección ya les había mencionado la oxacilina, la cefazolina puede ser también, y la vancomicina en aquellos pacientes que sean meticilino resistentes o que tengan factores de riesgo. Por ejemplo, ¿en quiénes? Un paciente que está hospitalizado, ¿sí? Ya no le voy a dar yo una oxacilina, ¿no? Ya tiene un factor de riesgo o un inmunosuprimido. ¿Por qué hay que tener cuidado cuando demos? Porque esta es nefrotóxica, tener mucho cuidado. Cuando es gram negativo, la cefalosporina de tercera generación. Ya estoy hablando cuando ya le salió su tinción, ¿no? Pero tratamiento empírico quiere decir tratamiento para gram positivos y para gram negativos. Sale mi tinción, sale mis cultivos, si es que ahí falla, le cambiaré al antibiótico de acuerdo al antibiograma que tenga, ¿no? Si por ejemplo tenemos una infección por pseudomonas, la ceftriaxona no le va a hacer nada, tiene que usar una cefalosporina antiseudomónica que es la ceftazidima y se tiene que combinar con un aminoglucósido. Y la duración del antibiótico será por al menos 14 días y seguido por terapia oral por otros 14 días. Algo muy importante es que los pacientes pueden mejorar en 7 días. No por eso el paciente ya va a dejar de recibir su medicación. No, tiene que completar la medicación porque si no va a recurrir y de verdad va a empeorar el cuadro. Entonces, eso generalmente pasa, los pacientes están hospitalizados, ¿no? Como este es un cuadro de vida o muerte, digamos, es una emergencia, el paciente se tiene que hospitalizar, que se sospecha. Tiene que estar hospitalizado 14 días y después de alta, las 2 semanas subsiguientes será vía oral. Por eso hay que concientizar bien al paciente que tiene que continuar al alta, no es que ya esté curado, sino que tiene que terminar sus antibióticos por vía oral. Puede haber cursos más largos de tratamiento endovenoso de 3 a 4 semanas en algunos casos, generalmente en bacterias más malas como las enterobacterias o las pseudomonas. La infección por gonococos, la terapia es de elección de la ceftriaxona o otra cefalosporina de tercera generación. Todos los pacientes con infección por gonococo deben recibir un curso de 7 días de doxiciclina para cubrir la posibilidad de infección por clamidia trachomatis. Es lo mismo. Acá, por ejemplo, nada más para mencionarles, ustedes van a tener esta presentación. Ese es meticilino resistente estafilococo, obviamente vancomicina. Si el paciente hace reacción a la vancomicina, será alternativa. Estos son los de primera elección y los alternativos, ¿no? Será sulfametoxazol con rifampicina y otras combinaciones más raras, ¿no? Si tenemos meticilino sensible, oxacilina, nafcicilina, clindamicina, pero otras terapias alternativas serán cefazolina o vancomicina y así sucesivamente de acuerdo a los géneros, ¿no? Muy bien, ¿qué hora es? ¿Hasta qué hora acaba? ¿Ah? 4:20. Sí, 4:20. No hay clase después, ¿no? Sí, 4:20. Sí. Pero la gran es hasta los 4:20. Ahí.
Entonces acá vamos a hablar de otro tema, que es la artritis gonocócica. La artritis gonocócica se caracteriza por un compromiso articular como consecuencia de la infección diseminada. Entonces acá se ve un cuadro interesante que es el síndrome de artritis dermatitis, que se ve en 60%, ¿no? Artritis hace la artritis y la dermatitis, que se caracteriza por estas lesiones musculosas, ¿no? O solo localizadas. Entonces esa es la llamada triada: dermatitis, tenosinovitis y poliartritis migratoria. A ver, la doctora que ha estado durmiendo toda la clase. ¿Qué es una tenosinovitis? Porque si no estamos hablando chino tal vez para algunos y no sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué es una tenosinovitis? ¿La articulación? Acá mira, dermatitis, tenosinovitis y poliartritis migratoria. Bueno, ¿tienes un plumón? Sí. A ver, ¿qué es una tenosinovitis? Yo les he dicho que si ustedes no preguntan, yo pregunto, o si yo estoy asumiendo que están entendiendo, ¿qué es una tenosinovitis? ¿No? Estamos hablando de tenosinovitis. Un ejemplo de una tenosinovitis. Tenosinovitis. Eso está muy difícil, chicos. Ya están en la mitad de su curso, ¿eh? A ver. Ha venido... Jesús. Tenosinovitis. El tendón, los tendones, hay tendones, no todos los tendones. ¿Qué tienen los tendones? Un ejemplo de un tendón, a ver, con tenosinovia, porque hay algunos tendones que no tienen tenosinovia. Tendón del bíceps, ya, tendón del bíceps. Entonces, vean que este es mi tendón del bíceps, ¿sí? Ese es mi tendón del bíceps. Ese tendón está cubierto por una, ¿cómo se llama? Una vaina sinovial. La vaina sinovial la cubre así, ¿no? Pero en condiciones normales, la vaina sinovial está adherida, ¿sí? Condiciones normales. Y cuando hay inflamación, hay infección, qué sé yo, cuando hay algo que le inflama, ¿de qué se va a llenar? De líquido. Eso es una tenosinovitis. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. La articulación es una cosa, el tendón es otra cosa, tenemos que saber. Entonces, una tenosinovitis va a ser la inflamación de la tenosinovia, ¿sí? Obviamente de los tendones que tienen tenosinovia. Muy bien, entonces la triada va a ser dermatitis, tenosinovitis y poliartritis migratoria. Acá veamos, miren, son fotos de un paciente que tiene una artritis infecciosa. El tiempo de la infección primaria gonocócica y de la diseminada puede oscilar entre 1 día a 3 meses. Pueden presentarse con artralgias migratorias que mejoran. ¿Y cuál articulación se compromete? Generalmente la rodilla, el tobillo, el codo, la muñeca, ¿no? Más de 40%. Y generalmente su patrón es asimétrico, más en miembros superiores en articulación, y un 15% es simétrico. Muy importante, el gramo de líquido sinovial es positivo en 25%, como les habíamos mencionado, y el cultivo de Thayer-Martin es el que es específico para la artritis de gonocócica. Obviamente, si usamos PCR de líquido sinovial, vamos a encontrar la Neisseria, ¿no? Importante también, por ejemplo, la historia, ¿no? Porque ¿en quién se presentará la artritis gonocócica? ¿En qué grupo etario? En los adultos jóvenes.
en los adultos jóvenes con vida sexual activa y hay muchos con promiscuidad, ¿no? Promiscuidad. Y además va a tener el antecedente, si ustedes hacen la historia clínica adecuada, ese paciente va a tener también secreción. ¿Por qué tengo que preguntar? Secreción uretral, ¿no? Ojo que la artritis gonocócica en las mujeres es mucho más difícil de diagnosticar, porque no tiene la secreción uretral manifiesta como lo tienen los varones. Dime, Jesús. ¿Qué tan útil sería el cultivo si previamente se da un tratamiento ya antibiótico? Si le has dado un tratamiento antibiótico, ¿qué? A cualquier paciente. ¿Me estás hablando de gonocócica o en general? En general, si se da un tratamiento antibiótico, ¿qué tan útil sería el cultivo? Porque lo más probable es que tenga crecimiento. Mira, hay algunos cultivos, depende de lo que tengas, con removedores de antibióticos. Hay algunos cultivos, si es que hay, eso no lo tienen todos los lugares, pero si es que es posible usar con removedor de antibiótico, ahí sí te sirve. ¿Ya? O sea, igual nosotros tenemos un paciente con infección urinaria, empezó un día o 2 días de tratamiento, igual le vamos a pedir, porque puede ser de que el antibiótico justamente que está tomando no ha hecho efecto porque es otro germen. Entonces, en conclusión, siempre que hay una infección tenemos que pedir el cultivo, teniendo en cuenta sí la consideración de que podría hacer que negativice algo, ¿no? Pero si es un germen resistente o es otro tipo de germen, siempre nos va a servir. Además, tenemos que pedirle porque haciendo diagnósticos diferenciales, obviamente un gonococo no va a crecer en un medio común normal, ¿no? O otro germen, un hongo tampoco, ni una tuberculosis tampoco. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Por eso la historia clínica que ustedes hagan es importante. Ahora ustedes tienen que ser buenos historiadores. Preocúpense por hacer sus historias clínicas detalladas. No se salten, hagan ordenadas sus historias clínicas. Qué importante es que, yo les digo a los chicos en el grupo, qué importante es que ustedes cuando van a un paciente vayan con su formato de historia, el formato que tengan, pero lo hagan en orden. Porque cuando sean internos van a hacer las cosas rápidas, pero si ustedes ya tienen la sistematización en su cerebro de cómo hacer y de qué no olvidarse preguntar, vamos a hacer adecuados diagnósticos. Si no tenemos ese orden en nuestro cerebro, va a ser vamos a disparar por cualquier cosa y vamos a terminar pidiendo muchos exámenes sin tener un planteamiento diagnóstico preliminar. Entonces, sugerencia, hagan buenas historias. La anamnesis es importante para para hacer diagnósticos en medicina. Si no les gusta hacer historias, realmente es difícil ser médico clínico, ¿no? Tal vez serán de escritorio, pero no clínico. Muy bien, entonces en las imágenes no ayuda mucho, efusión, tumefacción de tejidos blandos, ya cuando es crónica, destrucción, puede llegar a osteomielitis. Y el ultrasonido nos ayuda, ¿a qué nos va a ayudar el ultrasonido? A diferenciar la tumefacción, si es tumefacción solo de articulación o también está comprometida una tenosinoma, ¿no? Y las dactilitis. Acuérdense ustedes de que la dactilitis es el dedo de salchicha, ¿cierto? Muchas veces ahí lo que nosotros podemos ver o es una dactilitis únicamente o es que hay una tenosinovitis. Acuérdense que acá nosotros tenemos los tendones extensores y los flexores en la mano, todos tienen tenosinovia, todos tienen vaina sinovial. Entonces si se inflama acá la muñeca, ¿sí? Yo le encuentro tumefacta, clínicamente sí me parece que es artritis, pero no puedo descartar que haya una tenosinovitis. ¿Ya? O sea, no puedo, dentro del diagnóstico diferencial será, ¿y con qué me voy a ayudar? Haciendo un ultrasonido o ecografía para detectar. ¿Puede tener las dos cosas? Puede tener las dos cosas. La tuberculosis. Les había mencionado, la tuberculosis afecta las articulaciones de peso, ¿no? Cadera, rodilla y la columna, conocida como mal de Post, hace una espondilitis, hace osteomielitis, artritis séptica, tenosinovitis y bursitis. Bueno, que es importante que sepan, ¿no? Y las bursas, ¿qué son las bursas? A ver, den su hoja de asistencia, por favor. ¿Qué son las bursas?
Y pueden hacer abscesos de partes blandas también. Y la tuberculosis también puede haber tuberculosis en la piel. Por eso es que yo les digo, cuando ustedes examinen, paciente que está hospitalizado, no sean tan frescos y examinen así directamente. Si ustedes ven paciente ectoscopía, un paciente muy emaciado, un paciente que está tosiendo, tiene lesiones en la piel, ¿no? Nadie les va a negar unos guantes de examen, ¿sí? Se ponen sus guantes de examen. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que pueden hacer lesiones de tuberculosis en la piel también, ¿sí? Entonces, hay que protegernos. Ya tenemos muchos alumnos internos, residentes, asistentes que se han infectado y hay algunos que han muerto por tuberculosis. Entonces, la tuberculosis acá está en la vuelta de la esquina. Tengan mucho cuidado y por eso es importante que hagan una buena historia de su paciente. Artritis reactiva, llamada POMSET, es la artritis reactiva por la tuberculosis. O sea, no es una artritis, ojo, esta no es una artritis infecciosa, solo es una artritis reactiva que presenta el paciente. Ahora, un ejemplo de una bursa, Geraldine Rodríguez. Geraldine, no sé Geraldine, un ejemplo de una bursa. Cualquier bursa. A ver. Quispe, Sergio, cualquier bursa, un ejemplo. ¿Qué son las bursas? Es una bolsa que Ya. contiene el fluido que está forrado por la membrana. ¿Qué está aquí? Forrado por la membrana. Bien. ¿Borrado? No. Y una bursa normal, Lorena.